Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en este programa se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos, transmitiendo desde la ciudad de Barranquilla a través de www.rcpc.co. Esta es la página de Radio Cultural Planeta Conciencia y la aplicación para móviles Android RCPC Live. La mesa de Descubriendo aclara siempre que la visión que tiene esta mesa de trabajo se deriva de las investigaciones y los conocimientos que a lo largo de 7 u 8 años de investigaciones estamos realizando. Por lo tanto, no es una visión que quiera imponerse como verdad absoluta ante ustedes, nuestros oyentes. Sería un insulto para la inteligencia de cada uno de ustedes. Así que se trata de no rechazar, pero tampoco aceptar de tajo, sino más bien comprobar. Y en ese ejercicio de la comprobación serán ustedes mismos que lograrán encontrarse con esa verdad que todos estamos y anhelamos encontrar. Ya aclarando ese punto muy importante para nosotros en la mesa de trabajo Descubriendo, le doy la bienvenida al equipo de trabajo con quien estaremos compartiendo una temática que tuvimos que aplazar por 2 fines de semana porque no tuvimos internet aquí en la emisora. Hubo unos daños en el sector. Vamos a tocar el tema de Urantia, el libro de Urantia, revelación o manipulación. Una pregunta, revelación o manipulación. Y para eso, nuestros amigos de Descubriendo hoy en la mesa de trabajo se han preparado para compartir con ustedes toda la temática. Saludamos a Salim. Hola Salim, bienvenido a Descubriendo. Un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo y para los oyentes y televidentes a través del Facebook que se comienzan a conectar. Bueno, desde hace 15 días tratando de hacer este programa, hoy se dio por las fallas que ya tú comentaste. Y bueno, esperamos que también los oyentes nos compartan allí sus opiniones, si alguno se ha leído el libro, qué opina, y ahí estaremos leyendo sus mensajes. Bien. Bienvenido también Ronald Rivera, que ya hace parte de la mesa de trabajo Descubriendo. Bienvenido, Ronald. Hola, Neil. Buenas noches. Un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo, al igual que para todas esas personas que a esta hora ya se conectan con nosotros mediante Facebook y por la página de la emisora. Y con ganas ya de desarrollar este tema interesante, a ver si realmente esto hace parte de una revelación o finalmente hace parte de ese supermercado de manipulación al que tenemos acceso hoy los buscadores. Bien, y parecido a lo que sucedió con nuestro compañero Ronald, que hizo parte pues, del grupo de oyentes fieles de la emisora, hoy se suma a la mesa de trabajo ya una voz femenina, que también hace parte del grupo de oyentes. Prácticamente pues toda la mesa de trabajo Descubriendo ha surgido de oyentes que en algún momento estuvieron muy atentos y después dieron el paso para participar en la mesa de trabajo. Ella es Trinidad Ortiz y estará compartiendo con nosotros hoy en el programa. Bienvenida, Trinidad, a los micrófonos de Descubriendo. Hola, Neil, muchas gracias y bueno, muy agradecida por la invitación y pues me siento súper honrada de estar acá con ustedes, pues después de ser fiel oyente de Descubriendo, estar hoy aquí participando con la mesa de trabajo, pues de veras que es una experiencia súper nueva para mí y muy gratificante. Excelente. Hacía rato no había una voz femenina después de Sonia. Recuerden Sonia Silva, que estuvo con nosotros por allá en el año 2012, 2013. Una excelente investigadora a la que le enviamos un fuerte abrazo de corazón si nos está escuchando. Juan, bienvenido a los micrófonos de Descubriendo. Bueno, Neil, retomando, como tú dices, ya son 15 días sin Descubriendo, ya nos hacía falta la mesa de trabajo este tipo de temas y bueno, con la mejor disposición para compartir esta investigación que hemos hecho y esperamos que les complementen a ustedes este conocimiento en alguna manera. Pues. Gracias muchachos por disponerse y estar con nosotros hoy y los oyentes para entregarles la visión que hemos descubierto en toda la investigación. Ok, entonces como les decía, el tema que tenemos preparado se trata de un libro que ha venido teniendo una gran resonancia a nivel de la investigación. Se llama Urantia, un libro grandecito
que tiene un contenido bastante extenso y que viene cautivando a más de un buscador. Hemos tocado este tema porque varios de ustedes, nuestros oyentes, nos han pedido, nos han preguntado cuál es nuestra percepción sobre el libro de Urantia. Por eso llamamos así, de acuerdo a la pregunta que nos hacen ustedes como seguidores y oyentes de Descubriendo. ¿Es una revelación real, contundente, que debemos considerar, o es simplemente otra de tantas manipulaciones? O también puede surgir una tercera, ¿no? De las dos, que tenga de las dos. Bueno, eso lo vamos a determinar a lo largo de este programa de 1 hora y 30 minutos. Estamos en vivo a través de www.rcpc.co, como les dije, y también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, el Facebook de Radio Cultural Planeta Conciencia. Allí nos pueden escribir en el chat, hacer su aporte o cualquier pregunta que tengan al respecto. Así que, muchachos, empecemos por lo primero. Y evidentemente, pues lo que tenemos que hacer es saber en qué año, cómo surgió, de dónde salió el tema del libro de Urantia. Trinidad. Bueno, Neil, en la investigación que hemos hecho acerca del libro de Urantia, encontramos que fue publicado en 1955 por la Fundación Urantia, iniciado por William Samuel Sattler. Nos presenta el origen, la historia y el destino de la humanidad. Responde a las preguntas sobre Dios, la vida en el universo habitado, la historia y el futuro de este mundo, e incluye una inspiradora narración de la vida y de las enseñanzas de Jesús. El libro describe el plan de Dios para la evolución progresiva de los individuos, de la sociedad humana y del universo en su conjunto. Se encuentra publicado a la venta en Amazon y ocupa el lugar número 13 en los libros más vendidos de Amazon. En la historia de Amazon. ¿Número 3 o 13? Número 13. 13, ok. Sí. Es un libro bastante vendido, bastante apetecido, más de 650,000 copias vendidas, tiene un costo aproximado de $20. El libro, como tú decías al principio, es bastante grandecito, tiene 2.097 páginas, contiene 4 partes y en total son 196 documentos y cada documento contiene entre 5 y 10 títulos. $20 cuesta este libro. Amigos oyentes, el número 3 en ventas en Amazon, ¿no? Este gigante de la venta en línea. Bueno, una de las preguntas más recurrentes, evidentemente, es ¿cómo se escribió? O sea, ¿cuál fue la fuente? ¿De qué manera fue inspirado o revelado? Porque sin duda alguna, de acuerdo a la introducción que ha hecho Trinidad al respecto, entra a responder gran parte de nuestros cuestionamientos como humanidad, ¿no? Nosotros, nuestro origen, el tema del universo y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, sin duda se convierte en un documento muy atractivo para comenzar a buscar o encontrar respuesta al respecto. Pero, Trinidad, ¿cómo fue el tema de la revelación o el momento en que fue dictado el libro de Urantia? Ok, como les dije ahorita, el libro fue iniciado por William Samuel Sattler. Él nació en Spencer, Indiana, el 24 de junio de 1875 y murió en Chicago, Illinois, el 26 de abril de 1969. El señor William Samuel fue un cirujano y psicoanalista estadounidense. Vivió pues en Estados Unidos, era hijo de Isabel Sarah Wilson y Samuel Calvin Sattler. Nunca fue matriculado en ninguna escuela pública, pero a pesar de su falta de educación formal, era un ávido lector. William Samuel se mudó para Michigan cuando era adolescente para trabajar en el sanatorio de Battle Creek. Allí conoció a un médico en salud alimentaria llamado John Harvey Kellogg, que es el cofundador de la empresa Kellogg's, esta de los cereales, exactamente, bastante famoso. Sattler se formó en el Battle Creek College y posteriormente trabajó para el hermano de John Kellogg, William Kellogg, como vendedor de alimentos saludables. Allí se casó con la sobrina de John Kellogg, llamado Lena Celestina Kellogg, una enfermera que conoció durante su permanencia ahí. William Samuel también estudió psiquiatría con Sigmund Freud en Viena. Y por ahí, por el año 1906 y 1911, entró en contacto e intentó tratar a un paciente que tenía una condición de un sueño anormal. William Samuel, psiquiatra.
Psicoanalista. Psicoanalista. Y dentro de su trabajo se tropezó con un paciente. Sí, así es. Este paciente, ¿cuál es el nombre? No, en la investigación no aparece, No se revela. no se revela el nombre del paciente. Ok. Y este paciente tenía una característica, o un tipo de trastorno, digamos. Sí, la condición era que él tenía un sueño normal, o sea, él no dormía en las noches. Y por esa condición llega a ser tratado por William Samuel. William Samuel. Ok. Entonces, resulta que el paciente en ciertos momentos del sueño hablaba afirmando ser un ser extraterrestre, lo que le llamó la atención a Sattler y pasó varios años estudiando la condición de este paciente particular en un esfuerzo para explicar el fenómeno y finalmente determinó que el hombre no tenía ninguna dolencia mental. Es decir, que cuando él entraba en esos estados de sueño, comenzaba a manifestar un tipo de mensaje proveniente de una entidad extraterrena. Samuel en la investigación logró determinar que no se trataba de algo comúnmente llamado enfermedad mental, sino que al parecer comenzó a entender que esto venía de alguna fuente diferente, un mensaje proveniente de una fuente distinta. William Samuel, 1931. Entre 1906 y 1911. Fue 1906. Una década que duró en este estudio con este paciente. 10 años, aproximadamente una década estudiando a este personaje que en la investigación, muchachos, no resulta el nombre, no aparece el nombre de este personaje, ¿no? El del paciente no, solamente el del médico psiquiatra, que intentó entonces descifrar cuál era el origen de esta problemática de sueño, pero realmente no la encontró. Bien, entonces, además de esto, en esos sueños comienza a haber una revelación de conocimientos que más adelante el propio William Samuel organizó reuniones tipo foro para entre varias personas comenzar a anotar las revelaciones que daba este personaje, que al parecer fue canalizado por algún tipo de entidad. Y en esos foros comenzó a debatirse sobre la información recibida. Hasta que en 1950 y algo se edita el libro, ¿no? Todas las enseñanzas se compilan en el libro que se llamaría así, Urantia. En 1955. 1955. Vamos con eso, Juan Manuel. Bueno, en 1955, bueno, como lo dice Trinidad, fue escrita en ese lapso de tiempo entre 1906 y 1935-39 y fue publicada por primera vez en los Estados Unidos en 1955. El texto señala muchos relatos de criaturas celestiales y que en ocasiones hablaban de primera persona y al final del documento empleando un ser humano dormido en modo de contacto extraterrestre. Y esto ha tenido varias controversias a las personas que lo leen. E incluso hay muchos que dicen que es ciencia ficción. Y al español fue traducida en el año de 1993. A diferencia de otras traducciones, por una empresa, fue escrita, más bien fue llevada esta traducción por una empresa en la ciudad de Nueva York que se dedicaba a las traducciones comerciales. El producto de esta traducción es un texto difícil de leer, con una sintaxis no natural y con perlas negras como 15 en vez de 15. Y en el año de 1999 fue reeditado con la cuarta parte retraducida por completo y con las otras 3 partes retocadas para evitar errores de traducciones. Me llama la atención entonces que apenas 30 años, 40 años después de haber sido, casi 40 años después de haber sido publicado en los Estados Unidos, apenas fue traducido al español. Al español, la lengua nuestra, 1993. Causa controversia, pues el origen de la revelación, una persona dormida que comenzó a recibir mensajes y un psiquiatra pues comenzó a escucharlos, a investigar para ver de qué se trataba hasta que, bueno, renunció y dijo que esto tenía un origen más sobrenatural que lo que él podía haber creído. Además, bien, se sí. creó, queridos amigos y compañeros, una fundación, la Fundación Urantia, que fue instituida en 1950 para custodiar el texto original del libro de Urantia. Todavía no se había publicado, estaban los textos,
y asegurar la difusión de sus enseñanzas con la ayuda de los lectores y las organizaciones fraternales. El objetivo de este sitio es dar servicio a la comunidad de lectores del libro de Urantia y de ningún modo implica responsabilidad hacia ningún individuo, grupo religioso u organización social. La Fundación Urantia es una fundación educativa y sin ánimo de lucro que se rige por la declaración de fideicomiso. Lleva imprimiendo el libro en inglés desde 1955 y en los últimos años lo ha traducido a muchas otras lenguas del mundo. La sede de esta fundación, queridos amigos, se encuentra en el 533 Diversity Parkway, Chicago, Illinois, en Estados Unidos. El edificio se construyó en 1905, antes de la publicación del libro de Urantia, y este edificio también sirvió para albergar las reuniones regulares de los primeros lectores de los transcritos. Es decir, que fue también un lugar donde digamos que se compartieron, ¿no?, lo que se escuchaba y se decía en la canalización. La propiedad fue legada a la Fundación Urantia en 1969 y en la actualidad contiene oficinas, un sótano para almacenar y enviar los libros, la sala de foro para reuniones y grupos de estudio y además 2 apartamentos residenciales. O sea que ya esto es toda una organización, ¿no? Eso es lo que quería preguntar. Más allá de un... Está el texto. El texto que fue compilado y que fue publicado en 1955. Luego comienza un proceso de difusión y en la difusión de estudio del documento y la organización se encarga de protegerlo. Sí, de protegerlo, también de difundirlo y de dar algún tipo de ayuda o de servicio. De guía. Exacto, a los lectores. ¿Cómo es que se organiza este tipo de reuniones, Trinidad, dentro de la organización y bueno, en todos los países que ha llegado pues la obra? Bueno, ahí antes de responder esa pregunta me gustaría aclarar lo que es el fideicomiso. Es un contrato en virtud del cual una o más personas que son los fiduciantes transmiten bienes, cantidades de dineros o derechos presentes o futuros de su propiedad a otra persona fiduciaria, que puede ser una persona física o jurídica, para que ésta administre o invierta bienes en beneficio de la fundación fundación. de un tercero, llamado beneficiario. Entonces, en este caso, la fundación viene siendo la fiduciaria y cualquier integrante de la fundación puede poner a disposición sus bienes, que pues viene siendo el fiduciante, para que un tercero, que puede ser alguien de la fundación, se pueda beneficiar. Ejemplo, algún tipo de lugar en el que se concentre la organización, una propiedad. Como lo fue la propiedad inicial que tiene Urantia, donde tiene la sede principal. Bien, recuerden que esta parte que estamos tocando en el programa, lo que busca es orientarnos inicialmente en el libro, para luego poco a poco ir entrándonos en lo que enseña el libro, en las revelaciones del libro, para luego llegar a la conclusión de que si es una revelación o es simplemente otra parte de la manipulación. Bueno, encontré dentro de la investigación el nombre del durmiente. ¿Sí? Sí, del paciente. Apareció. Edgar Cayce, dominado el profeta durmiente, el sujeto durmiente de la historia de Urantia. Es conocido así como el sujeto durmiente. Así es. Edgar Cayce, vuelvo a repetir. El sujeto durmiente de Urantia fue el vehículo a través del quien los visitantes celestiales habrían comunicado su revelación al doctor Sattler y a otros. Este pequeño grupo de personas, conocido como la Comisión de Contacto, fue el punto focal para la producción del texto final del libro. Pero ¿quién lo contacta? Un ente extraterreno. Sí. Que en canalización digamos, hablaba a través del... Sí, le revela cierto conocimiento, le revela ciertas facetas que en el libro están estipuladas y bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Sin embargo, lo que me llama la atención del texto que estoy leyendo es que dentro de Custer Kellogg, dentro del doctor Sattler y ese grupo de personas, quedaron en que el nombre del durmiente no iba a ser revelado. Sin embargo, por las investigaciones y por la trascendencia que tuvo el libro, se vieron en la necesidad de decir el nombre de Cayce. Cayce, muy bien. Entonces, dentro del libro, en las investigaciones que hicimos para todos ustedes,
El libro de Urantia, el nombre, lo que revela es el nombre de nuestro planeta, según la revelación que recibió el durmiente. Urantia es el nombre de nuestro planeta. El libro se divide en 4 partes. Antes presenta un prólogo, este prólogo con una descripción detallada de los conceptos que se emplean a lo largo del libro, que como dijo nuestro compañero Salim, son muy propios del libro. El libro tiene unos términos que son propios y solamente se encuentran en él. Algunos conceptos son redefinidos, que de un modo muy concreto para especificar su significado, que habrá de tener a lo largo del libro. Es decir, el prólogo es muy importante a la hora de intentar leer el libro porque, bueno, le va a decir qué significa cada término, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de Dios, de las deidades, de la divinidad, hay términos asociados únicos en Urantia, como absonito, por ejemplo, o trioidad, o también majestón, entre otros términos que se utilizan única y exclusivamente en este texto. Eso lo hace un texto a veces muy complejo de entender. Las personas que intentan leer el libro de Urantia se encuentran con términos que no son muy comunes para la lengua, y allí es donde aparece uno de los esquemas que se convierte en necesario para el estudio del libro, y es la guía de la fundación. Claro. Es decir, hay personajes que encuentran o son un poco más desarrollados en la comprensión del libro, y dentro de la organización a nivel mundial se presentan como los guías en la lectura y estudio del mismo. Ese esquema es importante tenerlo en cuenta porque comienza a tener una estructura tradicional dentro de lo que son las religiones, filosofías y todo eso, ¿verdad? Y como les decía, son 4 partes, ¿no? La primera parte del libro está dedicada a la cosmogonía. Es importante que ustedes vayan apuntando esto, estimados oyentes, para llegar a las conclusiones finales del programa. En este caso de la cosmogonía, la primera parte se dedica a estudiar el universo central, a lo que ellos llaman allí también los superuniversos. En esta primera parte se describe al Padre universal, al Padre del todo, al Hijo eterno y también al Espíritu infinito, como se menciona aquí. La Trinidad del Paraíso, la isla del Paraíso, o también conocida de otra manera como la isla de Paraíso, ubicada en el centro del universo, como es un lugar, punto o centro de donde se expanden las creaciones. Así lo dice la primera parte de este libro. También se presentan las personalidades de la administración universal, como son definidas en el mismo documento, el universo central de Hanova y también los superuniversos. Hay una segunda parte, muchachos y amigos de Descubriendo, que nos están viendo y escuchando a esta hora, que ya toca no solamente el universo central, sino el universo local, algo más cerca a nosotros. En esta segunda parte se describe la formación y la creación del universo en el cual estamos nosotros, en el universo local. Los hijos de Dios de los universos locales, el espíritu madre del universo local, la implantación de la vida, es decir, aquellos portadores de vida que siembran en los planetas humanidades. Las huestes seráficas, como se conocen en el libro, de los universos locales, los Adanes y Evas, ¿sí? Que son planetarios, los mundos habitados, las épocas planetarias, pero también hay un punto que se toca en la segunda parte, que es la rebelión de Lucifer y la unidad universal, entre otros temas. La rebelión de Lucifer, o sea que también intenta explicar o revelar de qué se trata todo el tema de la fuerza oscura. La tercera parte, amigos, de Descubriendo, está determinada o destinada para la historia ya del planeta Tierra, que en el libro se conoce como Urantia. Allí se describe, entre otras cosas, la historia de nuestro planeta Tierra, desde antes que se formara y luego de su formación, hasta la época de Jesús de Nazaret. Allí termina esa tercera parte, ¿no? Incluye además un análisis geológico, sociológico y cultural de la evolución. Se habla de la evolución en Urantia. Algunos de los temas de esta tercera parte son el origen, el establecimiento de la vida en la Tierra, la primera familia humana, las razas evolutivas de color, la rebelión planetaria, el desarrollo del estado de evolución del matrimonio, los orígenes de la adoración, el origen de los ajustadores de pensamiento, que ahorita vamos a hablar un poco más de este elemento del libro de Urantia. Y la última parte, y digamos la más apasionante para muchos buscadores, está dedicada a la vida y las enseñanzas de Jesús el Cristo. Es decir, allí se habla del relato de la vida completa y detallada de Jesús, cosa que llama la atención porque sabemos que hay muchas preguntas
sobre unos años perdidos de la vida de Jesús. Entonces Urantia entraría como pues a llenar ese vacío de información, ¿no? Esas enseñanzas durante este tiempo, desde antes de nacer hasta después de morir, año por año. También se dice, amigos oyentes, que la novela del escritor español J.J. Benítez, Caballo de Troya, pudo haber estado inspirada en el libro de Urantia en su cuarta parte. Este relato ocupa un tercio del total de páginas del libro, es decir, 3 partes anteriores conforman el marco conceptual de la vida de Jesús. Entre otras cosas, el nacimiento y su infancia, los años de adolescencia, los años de transición, también se toca el tema de Juan el Bautista, los 12 apóstoles, el monte de la transfiguración, el arresto de Jesús, su crucifixión, el periodo en la tumba, la resurrección, las apariciones, en este término propio de Urantia, moronciales de Jesús y el advenimiento del Espíritu de la verdad, entre otros temas. Así, esos son los 4 puntos a manera de resumen que toca el libro de Urantia, muchachos. O sea, que hace un relato extenso de básicamente de la historia del universo, pero también de nuestro planeta. Habla de la evolución. Sí, toca como primero el tema de la creación universal. Luego toca el tema del universo local, luego toca el planeta Tierra, el hombre, la evolución, de sus orígenes y después Jesús. Hasta el tema de Jesús. Bueno, tú lo decías al principio, es un libro que llama mucho la atención a los buscadores, porque lo que se ve y lo que pudimos nosotros notar en la investigación, yo no me he leído el libro, pero lo que logré ver y resúmenes que encontré por allí, hace una compilación de conocimientos e información apetecible, ¿no? Muy interesante. Por eso ha tenido el auge que ha tenido, y ya lo decía Trinidad en uno de los datos que daba, que es uno de los libros más vendidos en Amazon. Y para ser uno de los documentos más vendidos es obvio que la información que tiene, pues a la gente le gusta. Ahora, el tema aquí es, luego de conocer el origen, cómo fue dictado, lo que se creó en torno a este documento, la fundación, y lo que contiene, hay que empezar a ver, ¿no? Y a buscar minuciosamente si ese mensaje que está allí, pues es una revelación. O entra o encaja dentro de las revelaciones. Encaja dentro de una revelación del plan estelar. Del plan estelar, sí. Ok, dentro del mismo libro de Urantia también dicen que hay varias revelaciones. Vamos a tocarlas así a grosso modo para tenerlas en cuenta. Y la primera revelación dice que fue hace 500.000 de años tras la aparición de 6 razas de color, cuando el príncipe planetario Caligastia fundó una ciudad en Medio Oriente llamada Dalmatia, con el propósito de ayudar a convertir al hombre de cazador a labriego. Esa es la primera revelación. La segunda revelación tuvo lugar hace 37.000 años, cuando Adán y Eva llegaron a Urantia y hicieron su paso por el Edén. Y de esta manera también se consumó el error de Eva y la decisión incondicional de Adán de acompañar a su consorte en cualquier destino que le correspondiera por su error. La tercera revelación, son 4, la tercera revelación dice que fue realizada por Maquiaventa Melquisedec, quien se presentó en Palestina hace cerca de 4.000 años con el propósito de mantener vivo el monoteísmo, porque iba en franco retroceso en el planeta, y pactó con Abraham que si él y su descendencia mantenían la fe de un Dios monoteísta, de su pueblo nacería un enviado de las alturas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y la cuarta revelación la hizo Jesús de Nazaret, con el doble propósito de revelar la personalidad de Dios al hombre, actuando en cada ocasión como habría actuado Dios mismo de haber estado aquí, y de revelar al universo la personalidad de la criatura humana consagrada a cumplir la voluntad de Dios. Muy bien. Bueno, dentro de la mesa de trabajo, quien sí ha leído con mayor profundidad el libro de Urantia es nuestro compañero Ronald, y por supuesto eso le permite a él hacer unos aportes muy detallados. Vamos con él ya. Pero Ricky Ramírez nos dice, ¿en qué año se reveló ese libro o lo que él contiene? Entiendo que los hermanos mayores están en tiempo de respetar el libre albedrío y no rebelarse.
Bueno, se dice que entre 1906 y 1911 se produjo pues ese contacto a través de, podríamos llamarle una canalización, ¿no? Según la historia de Urantia, de un ente extraterreno que hablaba en voz de un durmiente, una persona que en un estado de sueño comenzaba a pronunciar y a mencionar todo lo que esta fuente extraterrena pues le revelaba. Así fue dicho. A lo que, como dijo Salín, Juan Manuel, hay mucha controversia, ¿no? Porque puede ser pues una simple historia para justificar la conformación de un documento como Urantia. Pero eso lo vamos a determinar más ahorita. Bien, dentro de las revelaciones que se entregan en Urantia, ¿cuál podrías destacar o te llamaron la atención, Ronald, en el estudio del libro? Mira, yo destacaría, por ejemplo... Un poquito más al micrófono. Sí, agregando un poquito a lo que es el origen. Como bien decías tú, Urantia es el nombre cósmico de la Tierra, ¿vale? Está dictado por seres, ellos le llaman seres celestiales o reveladores, ¿vale? Estos reveladores hacen parte de un cuerpo de reveladores. Que son una organización, digamos. Una organización, exactamente. Porque dentro del libro Urantia todo está así, todo hace parte como de cuerpos administrativos. Jerarquías, exactamente. Entonces, este cuerpo de reveladores autoriza que esa revelación, que es la cuarta revelación de la que habla Juan Manuel, llegue a este planeta. ¿Ya? Después de la venida de Jesús, la cuarta revelación es esta del libro Urantia. O sea, cuando hablamos de revelaciones son las llegadas de las jerarquías para complementar un plan terrestre. Es correcto, como ese mundo mejor para este planeta, ¿no? O sea, sí, sería eso. Luego también a mí me llama la atención el hecho que era lo que comentábamos antes del inicio del programa, de cómo percibe el libro Urantia la conformación del ser humano. Nosotros sabemos, por ejemplo, que estamos conformados por un cuerpo, mente, alma y espíritu. Dentro del libro Urantia, por ejemplo, se habla de una identidad eterna, que vendría siendo esa parte que nos diferencia de todo el resto de la creación. O sea, nos diferencia del animal, de la piedra, etcétera. Luego, esa es otorgada por el Padre. O sea, lo que nosotros aquí conocemos como por Dios, ¿no? El Padre Universal. Luego el Espíritu, ellos hablan de que es otorgado por el Hijo Eterno, ¿vale? Y luego está la mente, que la otorga el Espíritu Infinito. Luego hay otra parte que es el moderador o ajustador de pensamiento, que tú lo tocaste al principio, que también es otorgado por el Padre Universal. Y el propósito de este es brindarnos una conexión directa con el Padre. O sea, al contener eso no necesitamos ningún tipo de intermediario. ¿Vale? Y el propósito, el trabajo entre la mente y el ajustador es desarrollar el alma morontial. ¿Qué es morontial? El alma morontial es un estado que se logra, es el estado siguiente del alma después de la muerte en esta vida, ¿no? Cuando tú resucitas, tu alma resucita como un alma morontial, que es un estado que no es físico y tampoco es material, es un estado intermedio. Dentro de esa enseñanza no volvemos. Dentro de esas enseñanzas no volvemos a este plano. Okay. Muy bien. La ley de la reencarnación aquí del karma y dharma no aparece. De la reencarnación no aparece. Bien, pero yo les propongo lo siguiente, porque cuando te escucho mencionar sobre el tema de lo que somos, correspondería a la tercera parte del libro, ¿no? Cuando habla de la historia del planeta, pero también de nosotros los seres humanos y cómo estamos conformados para entendernos. Sin embargo, rescatemos de cada parte enseñanzas que podrían corresponder a conocimiento verdadero, porque Salín en su definición antes de entrar al programa, él decía que Urantia es un conjunto de enseñanzas, un gran conjunto de enseñanzas, varias de ellas, o muchas de ellas, o no sabemos qué tantas, basadas en verdades, para ocultar al final una gran verdad. Entonces tenemos que determinar cuál es esa gran verdad que, utilizando todo un lenguaje en algunos momentos difíciles de comprender, se intente ocultar. Por ejemplo, yo más bien diría para que suene de pronto mejor, porque yo lo diría que lo que tratan de ocultar, o más bien nos
ocultan o no nos revelan realmente las mentiras que se están guardando detrás de esas verdades. Porque no es que nos entreguen todo ese conocimiento para ocultar una verdad, sino lo que están ocultando es una manipulación que, digamos que en el proceso de búsqueda, si nos deslumbramos por todo eso que relata el libro de Urantia, no vamos a encontrar, digamos que la esencia y el propósito para el cual fue creado, que es desviar nuestra atención de unos acontecimientos y unas situaciones que ahora vamos a ir comentando. Dentro de las revelaciones, muchachos, que se pueden encontrar en la primera parte, cuando habla del universo total, del Gran Padre Universal, llama la atención cosas precisas. Por ejemplo, cuando se habla de los grandes superuniversos, cuando se habla de una isla luz del Padre, como ese centro único de luz brillante donde se expande la vida, ¿no? Ahí coincidimos que la revelación de Urantia podría contener el sentido de verdad. Sí, claro. Y sí, cuando lo puedes ver incluso en la bandera, en el logotipo que ellos usan. A ver. Son tres círculos de 360 grados. El Padre, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Ok. Cuando hablamos de trioidad, ¿es eso? Sí. Como la Trinidad. Sí, como la Trinidad. Exactamente. Sí, pero no se le llama así, sino trioidad, ¿no? Y a mí me llama la atención, y quiero decirlo aquí a los oyentes, generalmente cuando en algún tipo de organización, incluso no solo de carácter espiritual, místico, religioso, se comienzan a utilizar unos términos bastante complejos y solo entendidos por un grupo de personas o un grupo élite dentro de esa organización X, resulta un fenómeno dentro de quienes hacen parte de esa organización. Y es que aparece esa ignorancia en los términos, ¿verdad? Y esa ignorancia entre los términos invita a la persona que hace parte de esto a necesitar en esa visión quien sí tenga pues la claridad en cuanto a esos términos, en cuanto a esos conocimientos, e inmediatamente surge la estructura propia de las organizaciones que liderando algún tipo de conocimiento comienzan a controlar de alguna manera positiva o negativa el pensamiento de la raza humana. Eso a mí particularmente me llama la atención, es decir, términos tan sofisticados que una persona que comienza a buscar le parecen tan fantásticos, pero a la vez desconocidos, que te apasiona tanto y terminas necesitando de la guía para llegar ahí. Y como hay una estructura suficientemente organizada para darte de comer poco a poco esto, definitivamente pues te encarretas, ¿no? Y comienzas a encontrar bastante valor en esto. Eso es un fenómeno que hay que entender. ¿Y cómo se rompe esto? Hombre, yo pienso que el lenguaje espiritual o el lenguaje del conocimiento espiritual que la humanidad necesita en este momento debe ser un lenguaje sencillo. Es decir, si de las estrellas se quiere transmitir un mensaje que intente levantar al hombre en un estado de adormecimiento como está, ese lenguaje tiene que llegar al ser humano. Y tiene que ser lo suficientemente, entre comillas, sencillo, para hacerme entender, para que el ser humano en la necesidad de búsqueda lo pueda interpretar y lo pueda desarrollar. Porque si no, entonces vamos a terminar siendo siempre esclavos de alguien que es el que tiene el control. Y es a lo que normalmente pues nosotros como buscadores rebeldes pues no queremos caer, ¿verdad? Pero entonces llama la atención. Ahora, dentro de esa segunda parte, o si alguno de ustedes tiene algo que decir de la primera parte, de esas revelaciones de la primera parte que podamos destacar o que llaman la atención, que se alejarían de los principios de verdad, podrían hacerlo. O pasar a la segunda parte cuando ya se habla del universo local. Ronald, tú que has leído más el No, yo de esa parte sí, bueno, destacaría ya en lo que es la parte esta, es que hay términos, como decía Neil, que son bastante extraños. Pero bueno, mira, por ejemplo, aquí habla de 7 espíritus rectores, de que hay 7 espíritus rectores, que sería el Padre Universal, el Hijo Eterno, Espíritu Infinito, el cuarto espíritu rector que tiene las características del Padre, el quinto espíritu rector que tiene las características del Hijo, el sexto espíritu rector que tiene las características del Espíritu Infinito, y el séptimo tiene las 3 características combinadas. Me enredé. Total. ¿Ya? Entonces ese es el tipo de términos que se encuentra constantemente dentro del libro. O sea que es bastante pesado a la hora. Es súper pesado.
súper pesado. Súper pesado. La gente difiere. Ahora, se podría decir que el ser súper pesado lo que garantiza es que no se distorsione. Una manera de protegerlo. O como decías tú, que siempre necesites A la fundación. A la fundación, que es la que lo interpreta, y sus líderes. Sí. Bien, pero también mencionabas, Ronald, dentro de toda esta investigación, el tema de Jesús, como un Micael, como un regente específico de un universo local, no como el personaje único que sí define el libro secreto de Juan como el vástago único de la creación. Único, sí. Entonces hay una diferencia notable. ¿Cómo es esto? Sí, dentro del concepto que ellos manejan de Jesús, ellos hablan aquí de que Jesús es el creador de la galaxia, de esta galaxia. O sea, el Cristo. Es el creador regente de la galaxia. El creador regente, exactamente. Y que él, para hacerse creador regente supremo, por decirlo de alguna manera, tiene que vivir una experiencia de vida. O sea, tiene que vivir 7 experiencias de vida dentro de esos seres que hacen parte de su galaxia. Quiero decir con esto, tiene que experimentarlas 7 veces, ¿no? O sea, tiene que tener 7 vivencias. ¿Ya? Como encarnaciones, por decirlo de alguna ellos manera. le llaman auto-otorgamientos. Ok. ¿Ya? Ese es el precio que él tiene que pagar, así literalmente. Como un curso. Como un curso, exactamente, algo así, para él poder asumir esa regencia de la galaxia o del universo, ¿no? Entonces, Jesús en este caso sería Micael, es el nombre que él recibe. Micael de Nevadón, que es el nombre de este universo local. Nevadón. Nevadón, el universo de Nevadón. Dentro de ese universo local, nosotros estamos dentro del sistema local llamado Satania. ¿Satania? Satania, sí, tal cual suena. Y nuestro planeta es el planeta 606 de Satania. Vea. Del universo, de este sistema local. Dentro de este sistema local es donde ellos dicen que se generó la rebelión de Lucifer. Ok, la rebelión, bueno, ahí hay un acierto donde se dice que en un rincón del universo fue que se parió o se abortó. Exactamente. La rebelión. El aborto. Bien, entonces, de estos pasos que tiene que dar este regente Micael de Nevadón. Micael de Nevadón. Nevadón, perdón. Sí, de Nevadón. ¿Cuáles serían? Entonces él tiene que ser, por ejemplo, primero tiene que tener la experiencia de ser un Melquisedec. Después tiene que tener la experiencia de ser un Lanonandek. La Nonandek. Después tiene que convertirse o experimentar la vida de un Adán. Luego ser un serafín, luego ser un espíritu ascendente, luego ser un ser morontial y por último tener la experiencia de un ser mortal como somos nosotros. Que esa fue la venida de él. Ese fue, según el libro, el principal propósito de Jesús. ¿Cuál? Vivir la experiencia humana. La experiencia humana para aprender del humano. Para poder aprender del humano, para llegar a ser condescendiente con él, amoroso, comprensivo, porque según el libro, al parecer, según lo que cuentan ellos, no lo sabía. O sea que la experiencia de Jesús dentro del libro de Urantia, al vivir en la tierra, fue una experiencia para el crecimiento o desarrollo de él. Es correcto. No al revés. Exactamente. Eso suena hasta bonito, ¿no? No, y curioso, porque siendo él supuestamente, según el libro de Urantia, el jefe de esta galaxia, supuestamente él la creó, pues cómo no va a saber el comportamiento de su creación. Bueno, hace parte de las revelaciones. Vamos un poco con los oyentes. Por favor, muchachos, en el chat de el Facebook Live. Si lo tienen allí, yo tengo acá el de Enrique Pardo, él nos dice, se habla en la mesa de trabajo de reencarnación cuando se muere y vuelve en otro cuerpo el espíritu. Sin embargo, he leído o escuchado que reencarnar es morir durante un X tiempo y volver a vivir en el mismo cuerpo. Me gustaría se aclararan este término. Bueno, morir en un determinado tiempo y volver al mismo cuerpo no es reencarnación, es resurrección. Mientras que reencarnación, bueno, la definición que dio arriba, ¿no? Volver a encarnar espiritualmente en un nuevo cuerpo. Bueno, pero aparte de eso, que es una petición que nos hace el oyente, hay otras participaciones también. ¿Quién tiene? Nos está viendo Carlos Centeno, Mayra Gallego, está Ricky Ramírez, también Juan Carlos García, dice que bueno, los esperé con interés, bendiciones, Juan desde Medellín. Está también Mave Fit, buenas noches desde Popayán. Esther García, saludos desde el North Carolina, muy interesante, dice.
Jenny Conde también nos saluda. Por acá está, bueno, Mafe Cabrera, nos reporta sintonía desde el centro de copiado NB con Luis. Está Omaira Gallego en sintonía, Clau Paz, Reinaldo Rodríguez, Emilio Polanco, nos saluda desde Orlando, Florida. Está también Enrique Pardo, que es el comentario, ¿no?, que tú leías ahora. Ronnie, bueno, tu compañero Ronnie se conectó está en el programa y nos está viendo a la vez. Está en el programa y reportando sintonía. Sí. También María del Pilar nos está viendo, Fernando Alonso desde Manizales nos saluda, Alain también está viendo y Carlos Alberto Cano junto a Astrid Suárez. Mira, hay una pregunta de Claudia, una pregunta, dice Claudia Paz, ojalá les alcance el tiempo para hablar del auto-otorgamiento de Miguel de Nevadón y la rebelión de Lucifer. Saludos desde Cali. Entonces, esa es la historia de Miguel según el libro de Urantia. Sí. Okay. Me imagino que estará hablando de cuando se levanta esa fuerza. Auto-otorgamiento por la rebelión de Lucifer. Exacto. Sin embargo, hablando con Ronald de cómo se grafica o se explica o se entiende la rebelión de Lucifer, hay cosas llamativas. Ronald. Sí, también hace rato que no tocaba el libro, pero dentro del libro se habla de la rebelión de Lucifer. Lucifer se habla de que era un ser de luz, un sabio, y tenía como asistente a Satán, era su asistente, Satanás, ¿verdad? Entonces, lo que cuenta es que Lucifer o Satanás, mejor, aconseja a Lucifer para rebelarse contra el plan de la creación del Padre Altísimo, ¿no? Donde le dice que todo este proceso por el que atraviesan los seres es una pérdida de tiempo. Es más o menos así que lo grafica. O sea, que no debería someterse, ni siquiera los Micaeles deberían someterse a ese tipo de pruebas de autotorgamientos y ese tipo de cosas. Ya, de ahí se genera la rebelión de Lucifer. Pero se parece mucho a la historia promovida religiosa, sí, cuando se habla de Lucifer como un ser de luz al lado del Padre, bueno, con todo esto, sí, y después se revela, ¿no? En este caso con un compañero llamado Satán. Bien, y muy lejos, evidentemente, pues muy lejos a la explicación que hacen libros como el libro secreto de Juan. Ya lo muestra como una humanidad, una rebelión como una humanidad que ocurrió reinos mucho después de los eternos. Sí, correcto. Tiene mucho, de hecho el libro tiene mucho parecido con lo que es la religión. Lo religioso. Sí, correcto. Sí. Mucho. Ricky Ramírez dice, Dios, Jesús Verbo, lo sabe todo, pero no lo ha experimentado todo. Con respecto al tema de que debe pasar por los 7 estados, ¿no? Los 7 otorgamientos. Sí, bueno, eso es una de las cosas que pues según la investigación y visión de la mesa de trabajo debemos entender si es tan así, ¿no? Como lo relata el libro, porque lo interesante al final es comprobar, obviamente según nuestra investigación, si esto es una revelación real, si es cierto lo que se dice allí, si está dentro del plan de luz o si en realidad es un movimiento, porque todo esto es un movimiento que se patrocinó y se organizó desde los Estados Unidos. Desde los Estados Unidos, para que a él llegaran pues hombres y mujeres de búsqueda, que es un impulso natural espiritual de la humanidad. Dentro de tantas opciones que hay, esta es una más. Y que no, por supuesto, como muchas otras, tampoco se nos revela el conocimiento. Es decir, que cuando decimos que es una revelación, podría serlo, solo tendríamos que responder quién reveló. O sea, de cuál de las organizaciones que se contactan con la raza humana fue quien tocó al Bello Durmiente para que después William Samuel y su foro constituyera pues los debates ahí en Urantia y después naciera el libro. O si se tuvo como excusa una figura como esta, es decir, una canalización de un mensaje extraterrestre para justificar una historia que en algún momento podría estar ratificando visiones que ya teníamos sobre lo mismo, pero desde otro punto de vista. O, por ejemplo, el tema de Jesús. El tema de Jesús lo muestra de una manera completamente
lejana a lo que podría representar realmente el propósito de la venida de Cristo dentro de un plan estelar. Claro. Cuando yo hablo de plan estelar, me estoy refiriendo, amigos oyentes, a que sin duda alguna nosotros como humanidad hemos sido respaldados a través de conocimientos otorgados a través del tiempo para un crecimiento. Eso es innegable. Y todo ese mensaje tiene una característica, tú le llamabas, Salim, una esencia, un sabor. Sí, es decir, que en la medida en que usted se tropiece en la búsqueda con ese mensaje estelar, no importa el lugar donde se encuentre o el conocimiento que perciba, se puede identificar, se puede oler, se puede sentir. Es un solo mensaje. Es un solo y único mensaje. Solo mensaje. ¿Verdad? Entonces, dentro de ese mensaje hay un propósito fundamental para la raza humana que se encuentra sumergida en un estado de manipulación. Ese estado de manipulación es el que no se profundiza y se revela algo mucho más profundo en el libro de Urantia, ¿verdad? Claro. Y donde el plan estelar tiene un punto muy específico que es la venida de Cristo. Sí, la venida de Cristo dentro del plan otorga herramientas espirituales de ascenso que le permite al hombre despertar, hacerse libre. Pero al presentar en Urantia a Jesús, como lo presentó también Caballo de Troya, que parece tener pues la misma línea, entonces se desconoce esa parte y eso es lo que en nuestra consideración, en nuestra visión, se aleja, la revelación de Urantia, se aleja del sentido, de la esencia y del propósito del mensaje estelar que ha venido trayéndose hace mucho tiempo. Bueno, más exactamente el libro Urantia tiene una visión de Jesús que es preocupante y antibíblica según la investigación que yo tengo aquí. Pues dice que, bueno, para comenzar se rechaza el nacimiento virginal de Jesús. Simplemente él nació de José y María. Aquí dice las páginas en donde está 1344 y 1345, sí. No obstante, si bien tenía padres humanos, también se lo presenta como la encarnación de Miguel de Nevadón, el creador de nuestro universo y uno entre más de 700,000 hijos creados por él. Ese Miguel de Nevadón es el mismo Micael de Nevadón. Sí, es el mismo. ¿Y corresponde al mismo Miguel que conocemos? De la iglesia, del Arcángel Miguel. Bueno, habría que ver la historia. Me imagino que se hace referencia a ese personaje, o sea, intenta explicar digamos que el origen o el papel de ese Miguel de Nevadón dentro de esta creación. Pero no creo que se esté hablando del verdadero. Okay. Tal. Sí, no, y aquí dice, bueno, esto va claramente en contra de lo enseñado por el Nuevo Testamento, pues dice en Lucas 1, 26, 38 que Jesús sí provino de un vientre virgen que vendría siendo María y que además Jesús es el único hijo de Dios y eso está en Juan 1, 1, 2 y no como dice Urantia que es uno entre 700,000 hijos de la creación. Uno entre 700,000. O sea que dentro de esta revelación de Urantia, el Cristo no es el basta único de la creación. Es uno más de la creación y hasta ahí lo dejo. Mira, es más, dentro de lo que es la revelación de Urantia, Jesús, como hijo creador, tiene un hermano mayor, que es Emanuel. Entonces, él antes de venir aquí a vivir la experiencia de hombre mortal, en su planeta, no recuerdo el nombre del planeta ahora, en su planeta, que es desde donde él regenta toda su creación, él dejó encargado a Emanuel para que regentara todo mientras él encarnaba. Él encarnaba aquí, exactamente. Claro. ¿Ya? Entonces, de hecho, él va donde Emanuel. Pues solamente no es el único, sino que tiene un hermano mayor, Emanuel. Sí. Entonces, Emanuel le da una serie de directrices que debe cumplir aquí. ¿Ya? Puede encarnar aquí, pero tiene que cumplir una serie de cosas. Como no intervenir en política, no puede dejar descendencia, no puede intervenir en temas en religión, no puede fundar religiones ni nada por el estilo. Son 7, no recuerdo, bueno, el resto no lo recuerdo ahora, pero son 7 mandatos que le da Emanuel, su hermano mayor, para que pueda las directrices que le coloca. Bueno, ustedes están escuchando muy bien, ustedes deben estar escuchando muy bien, muy atentos, para que saquemos conclusiones. Si de pronto no han leído el libro o han hecho una investigación o lectura corta
resúmenes que se consiguen, ¿no? Trinidad nos decía que vale $20 aproximadamente este libro. Es sin ánimo de lucro, pero a pesar de que es una organización sin ánimo de lucro, se lucra de la figura de los fideicomisos, ¿no? Donde las personas que están muy acorde a la enseñanza y quieren impulsarla, pues otorgan bienes para que la organización se sostenga y se mantenga. Y aparte este libro es una Biblia, contiene 2097 páginas. Claro. Bueno, dice Juan Carlos García, dice, creo que el objetivo del libro es intrigar al ser y alargar el camino del buscador. Ya pasando a otro momento del programa, muchachos, ¿cuáles serían los puntos que, de acuerdo a la visión que cada uno de ustedes tiene de ese mensaje estelar, violenta la revelación de Urantia? Violenta la revelación de Urantia, que podría convertir en este documento, que tiene un gran auge, en un enemigo número uno de ese plan estelar. Bueno, el primer punto es la forma en que fue dictado. Me parece a mí sospechoso, porque el plan estelar, si bien fue dictado a la humanidad de distintas formas, de manera presencial, de manera telepática, dictado directamente al corazón. Alguna vez se habló aquí sobre 9 tipos de contacto. La forma en que se dictó fue a través de un personaje con un tipo de trastorno mental, y lo recitaba mediante el sueño, ¿no? Unas jornadas donde él, pues dormido, expresaba el libro mientras otros Como una especie de posesión. Exacto, no lo hizo bajo una condición de conciencia, consciente. Y una de las cosas que yo personalmente he aprendido sobre la forma en que se transmite el mensaje de la luz es sin imposición, y se respeta profundamente el albedrío de las personas a quienes se le dicta. Entonces, aquí hay como un punto clave. Un punto que ya a mí me deja demasiadas dudas. Muchas dudas. Es decir, la forma del contacto. Además, porque quienes contactan de esta forma lo han hecho a lo largo de la historia mediante manipulaciones, mediante abducciones, mediante posesiones. Es la fuerza negativa. Salín, entonces quiere decir, bajo esta visión, que sí es una revelación. Bueno, sí es una revelación, pero no precisamente de la luz. Partiendo del principio. Sin embargo, es necesario analizar otros aspectos para... Ahora, cuando en el libro se tocan aspectos interesantes, como yo lo mencioné hace poco, ya habla del universo central, de la isla Luz del Padre, cuando se habla de los superuniversos, son fuentes o son informaciones reales. Sí, que tienen un sustento de verdad. Sin embargo, a mí no me extraña, porque el libro Urantia no es el mismo que utiliza ese mecanismo. Si vamos a pues todas las religiones, por ejemplo, el caso de la Iglesia Católica utiliza un estandarte que es el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús tiene una verdad, pero ellos utilizan esa verdad, la ponen como escudo para atraer, para detrás de eso engañar espiritualmente a los buscadores con el tema de la creencia. Entonces la gente diría, bueno, pero ¿cómo fuerzas oscuras tienen este conocimiento? Lo que pasa es que el conocimiento de la verdad siempre ha estado en el planeta Tierra. Entonces esa información, alguna vez aprendimos aquí, de que estos dioses invasores, estos seres invasores, tomaron partes del conocimiento de la verdad para con esa parte poder hacer cultos y adoraciones en torno a ellos. Fracciones o fragmentos muy pequeños del conocimiento, exacto. De la sabiduría eterna. Bien, tú te refieres a un punto que es exacto y que los televidentes y oyentes deben considerar, la forma del contacto. A ver, Trinidad. Hay algo también que quisiera agregar a lo que dice Salín, y es que en esa forma de contacto, aparte de que era el durmiente, pues, que tenía la información, ellos crearon como una especie de hermandad. O sea, eran muchas personas reunidas en una casa tomando nota de lo que el durmiente dictaba. Y eso no fue por un tiempo corto, o sea, fueron 10 años que duraron sentados todas las noches. Más de 2000 hojas. O sea, eran una, que al final se llamaron el foro, o sea, eran una hermandad que se reunía constantemente durante un tiempo, y mientras ese tiempo pasaba, ellos debían mantener la información en secreto, o sea, manejaban... A mí me llama la atención también el origen del libro, ¿no? El lugar de donde sale, los Estados Unidos, allá salió la Watchtower, ha salido de cuanta organización moderna para manipular la conciencia, la creencia y la búsqueda. Pero entre otras cosas, tú decías que hay una élite, ¿no? También sí, económica. Así es.
y eran, la mayoría de las personas que asistían a ese foro eran personas muy adineradas. O sea, no era cualquiera que podía entrar ahí. Si bien no es pecado ser adinerado, pues llama la atención en este mundo lleno de organizaciones elitistas y secretas. En principio tuvo que ser así el foro que más adelante pues diera origen al libro de Urantia. Bien, Juan Manuel, dentro de esa visión de tu investigación, ¿qué hay que tener en cuenta que podría estar torciendo el propósito del mensaje estelar que ha sido dictado hace miles de años para la humanidad? Bueno, un talón de Aquiles que yo le veo fue una de las revelaciones que leímos al principio, más exactamente la tercera, en donde dice que fue realizada por Melquisedec, quien se presentó en Palestina hace cerca de 4000 años con el propósito de mantener vivo el monoteísmo que iba en franco retroceso en todo el planeta, y pactó con Abraham que si él y su descendencia mantenían la fe de un Dios monoteísta, de su pueblo nacería un enviado de las alturas. Me parece esto interesante porque uniéndolo con todo este proceso que estamos viviendo ahora de fin de los tiempos, sabemos que se va a levantar eso que nosotros llamamos anticristo. Y precisamente el anticristo viene de esas tierras, y el libro de Urantia lo coloca como quien se levante de esa tierra vaya a ser el salvador de todo. Y es precisamente ese como el cuidado que hay que tener, porque definitivamente nos pueden estar metiendo gato por liebre en ese sentido. Y otro talón de Aquiles que yo le veo es en definitiva la tergiversación al mensaje de Jesús. Por ejemplo, en el proceso de la resurrección. Eso que perdón, de la reencarnación y de la resurrección. Eso que nosotros no volvemos acá, sino que nos vamos a un estado morontial y toda la cuestión. Sí, negando el proceso de los 7 días de creación. Exactamente, está negando la evolución natural en la parte espiritual del hombre. Claro. Y eso ya es un atentado directamente a esta humanidad. Dice Eduardo Jaimes Flores, Urantia es una obra literaria para tener en cuenta lo espiritual. Es un sistema literario o literaria para ir que hacer otro para el tenerlo como toda religión volverse o religioso. Bueno, no comprendí muy bien el texto que nos escribió nuestro amigo oyente. Es loco necesitando que lo que escuché claro respetando a otros porque todo lo crea la mente. Bueno, no. Este, Neil, es un libro que yo diría que no entrega ningún tipo de mecanismo para el avance espiritual del ser humano. Eso te iba a preguntar, porque tú, ¿hace cuánto leíste el libro? Lo hojeé hace unos 9 meses atrás, más o menos empecé a hojear. Y cuando sucedió esto, pues... De hecho, hubo otro libro que fue el que me inspiró, bueno, el que me llevó a buscar este libro, que fue un libro de Juan José Benítez, no Los Caballos de Troya, sino El Testamento de San Juan. Que es un libro que cuenta la historia terrenal de Jesús, por decirlo de alguna manera, más o menos cómo fue su experiencia aquí en tal y pues eso. Pero yo es lo que te digo, no le veo ningún tipo no entrega ningún tipo de herramienta. Se queda simplemente en esa historia y... Sería algún proceso como de entretenimiento a nivel intelectual. Correcto. A nivel intelectual. Correcto, y no de trascendencia. De ningún tipo. A mí me llama la atención, entre otras cosas, yo lo dije ahora, ¿no? Me parece que el lenguaje complejo que se utilice en este y otro cualquier documento propicia una condición en el buscador. Y es que como no entiendo, porque es un lenguaje único, como no entiendo, necesito de un personaje que dentro de esta organización o esta fundación, liderándola, me encauce, me guíe. Y eso no parece malo. No parece malo. Pero hay una cosa que yo comparo con el mensaje de Cristo. Y es que el mensaje de Cristo es un mensaje sencillo y poderoso. Imagínense que los términos que utilizó para crear y gestar sus parábolas y sus historias tenían que ver con la agricultura, con la ganadería, con la pesca, con la vida cotidiana. Es decir, si de las estrellas se van a venir a darnos un contacto a una humanidad manipulada, a una humanidad que tiene una condición de falta de comprensión en toda su extensión del tema espiritual, pues tiene que hacerlo de una manera comprensible, ¿verdad? Y si de alguna manera contiene un ápice que invita a la interpretación,
bueno, también tendría que estar sujeta al avance que uno tenga para que aflore una inteligencia interior. Pero no es el caso porque poco de espiritual podríamos extraer de la obra. Sobre todo cuando, por ejemplo, se niega el ascenso en los 7 días de creación, cuando se habla de que este espíritu que No contenemos reencarna. no reencarna y no tiene la posibilidad de seguir avanzando en el planeta para lograr el avance espiritual, sino que de aquí pasamos a un estado morontial, ¿verdad? De ascenso que es como el cielo. Como decir que uno va para el cielo, pero que suene de una manera distinta para el buscador, morontial. Ese término morontial, como ejemplo, causa un efecto en el que está buscando. Uy, morontial. Suena bien, ¿no? A que te diga cielo. ¿Comprende? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No, morontial. Entonces, en la búsqueda eso suena interesante y capta la atención, llama la atención. Es como una estrategia de marketing espiritual para el buscador que en esos términos se rinde ante lo que pareciera que no conoce. Bien, entonces, a mí eso me llama la atención, Trinidad. De hecho, Neil, el libro está diseñado no para leerlo solo como lo hiciste tú, Ronald, sino que está diseñado para leerlo como un grupo de estudio. Tanto así que el 2 de enero de 1955, un grupo de personas que creían en las enseñanzas del libro y que estaban interesados en su proclamación, se reunieron en Chicago y completaron la formación de la organización de la Hermandad de Urantia. O sea, es decir, aparte de la Fundación de Urantia, también hay una organización que se llama Hermandad de Urantia, una organización fraternal y voluntaria de creyentes de Urantia. Estas personas conforman un grupo fundador de la hermandad y fueron inicialmente un número aproximadamente de 36 personas quienes conformaron la hermandad. Así es. No, es una hermandad. Entonces, la hermandad lo que hace es que promueve la creación de muchos grupos de estudios y tienen una metodología específica para conformar esos grupos. Es decir, una persona que compra el libro no puede leerlo solo. O sea, tiene necesariamente que reunirse en su localidad, entonces se lo contactan y de hecho en la página está contacto, cómo tú te contactas con esos grupos de estudio y obligatoriamente tienes que ir a eso para poderlo entender. Y te aseguro que no se entiende. Y además, además de eso, que el hecho de pertenecer a esas hermandades tiene unos beneficios también de dinero. Pero para el que participa. Para el que participa de la hermandad, sí. De hecho, aquí se... A ver, ¿cómo? Si entrando uno tiene beneficios económicos. Sí. A ver, ¿cómo? En diciembre de 1959, la Oficina Fiscal del Gobierno de los Estados Unidos decretó que la Fundación Urantia, la Hermandad de Urantia y la Corporación de la Hermandad de Urantia estarían exentos de pagar impuestos y que cualquier contribución a estas organizaciones sería deducible de impuestos para los donantes. Como cualquier iglesia. Sí. O pagan impuestos. Por aquí María del Pilar nos dice, el libro hace énfasis en la aflicción como único medio que tiene el hombre para ascender espiritualmente. Bueno, eso es algo también grave, ¿no? Aflicción, dolor. Aflicción, dolor, el miedo, el sufrimiento. Mira, hay algo importante dentro de, porque tú hablas ahorita del, pero entonces del plan. Se está escondiendo la existencia y la manipulación de organizaciones del planeta Tierra. No se desnuda eso ahí. Claro, para eso iba. Hay algo importante dentro del plan estelar. El plan estelar tiene, digámoslo así, dentro de tantas cosas, 2 pilares para identificar, digamos, una situación que se presentó en el universo desde lo que el libro Secreto de Juan narra como el aborto del dragón. Entonces, cuando uno va y lee, por ejemplo, el plan en sus 3 fases, habla que hay 2 fuerzas que están entrelazadas por prevalecer, obviamente la luz y las tinieblas. En este lugar del universo. En este lugar y en este momento en nuestro planeta. Entonces, estas fuerzas, cada una de ellas tienen, por el lado de la luz hay un plan y por el lado de la oscuridad hay estratagemas. Dentro de esas estratagemas de la oscuridad, bueno, hay pues todo tipo de mecanismos para atrasar espiritualmente al ser humano. Y por el lado de la luz, todo lo contrario, ¿no? Mecanismos para ascender. Entonces, si hay un conocimiento, un mensaje que no desnude completamente el programa y la estratagema oscura, ahí hay que dudar, y tú lo mencionabas ahora. Entonces, hay que dudar. O sea, donde todo es bonito. Donde todo es bonito, donde pronto sí se menciona que hay una rebelión y que hay cosas malas, pero eso no es suficiente. Tiene que denunciar quiénes son, de dónde vienen, cómo hicieron, cómo se esconden, qué hacen, cómo te manipulan y cuál es su propósito.
El código 10. Exactamente. El código 10 de la lógica. Entonces, digamos que esa situación en el libro Urantia, sí, se menciona que hay una rebelión, pero no se profundiza en denunciar. Entonces, cuando dicen que el objetivo de Jesús al venir al planeta Tierra era venir de vacaciones, ¿no? Un Aprender del ser humano. Hombre, eso está bastante alejado de la realidad. Una de las cosas que vino a hacer Jesús fue denunciar y desnudar completamente al pueblo hebreo, al pueblo judío, que son quienes hasta hoy en día son los que controlan el mundo y manipulan a la humanidad. Así de claro. Y Jesús les llamó: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esa fue una de las cosas que vino. Tantas denuncias. Exacto. Y por otro lado, el plan de la luz, además de hacer eso, estoy hablando del propósito verdadero de la luz, tiene que estar ligado con el despertar y el ascenso espiritual humano, pero también tiene una columna vertebral y es la profecía. Si usted coge todos los mensajeros de la luz, le denuncian a las tinieblas, le entregan herramientas espirituales y te hablan de profecía. Repito entonces, para que lo tengamos en cuenta, porque resulta que hay personas que buscan el mensaje espiritual para su crecimiento, pero quieren desconocer o no quieren tener en cuenta el mensaje de denuncia de una fuerza oscura que te manipula. Y ahí es donde entra el código 10 de la lógica, que bastante utiliza, ¿no? Claro. Cuando dice que no podemos emprender el más hermoso de los caminos, ese de querer ascender, de querer tener la verdad y crecer espiritualmente, solo con los ojos de la inocencia. O sea, tienes que conocer. Y luego que tengas clara esa denuncia del planeta en el que vives, entonces es cuando se otorgan las herramientas espirituales, para que puedas distinguir en esa denuncia la luz y las tinieblas. Distinguiéndolas, puedes asumir un proceso de avance espiritual más seguro. Claro. Y ese avance espiritual debe tener un propósito complementado por un propósito que es el profético. Claro. Es decir, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo vas a hacer? Y aparte de todo eso, también el mensaje estelar siempre, además de entregarte la profecía, siempre te entrega una esperanza. Pues te denunció que ya el planeta está invadido por una fuerza extraterrena de carácter negativo, pero también te da la profecía que también te da la esperanza de salir de este proceso de manipulación. Entonces eso es vital, porque el libro de Urantia a nosotros no nos ofrece ningún tipo de esperanza. Por el contrario, se queda enfrascado en la mística, en lo esotérico, y por eso es que es de difícil entendimiento. O como pueden haber otros fenómenos de conocimientos que solamente se centran en lo conspiranoico, que nos hablan de una en la denuncia, de la denuncia completica, porque estamos rodeados de puros demonios y nada que hacer y nada que hacer y nada que hacer y nos fregamos con nada que hacer. Entonces, eso también es la otra manipulación. Luciano Chávez, él está en Chile, nos dice saludos a la mesa de trabajo desde el sur del cono, desde el cono sur. Un abrazo. Juan Carlos García dice, lo que se os da de gratis, compartirlo gratis. Ricardo o Ricky Ramírez dice, con la dualidad por los genes manipulados. Leonel Ramírez dice, saludos a la mesa de trabajo, se me complica conectarme, pero después lo estudio. Un abrazo, está trabajando Emiliano. Bueno, antes de que se me olvide, uno de los oyentes que están muy conectados desde Costa Rica nos pide que por favor hagamos un saludo a todos los costarricenses que no lo había escuchado en programas anteriores. Muy seguramente pues se nos pasa y aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestro amigo desde Costa Rica y a todos los oyentes, que son ya varios en este hermoso país. Si hay un país hermoso en Centroamérica, es Costa Rica. Realmente tiene una riqueza natural impresionante y ojalá algún día podamos estar allá toda la mesa de Descubriendo, que está creciendo. Mire, que hay un montón de gente que está aquí sentado. Bien, entonces un saludo para todos los costarricenses que están allí conectados. También Diego Alexander Palacio está unido y Daniel Cetina Reyes, que vive en México, alguna vez estuvo visitándonos aquí en los estudios. Un saludo, Daniel. Un saludo, Daniel, para ti. Bien, son las 8:45, ya casi llegando al final del programa y de la investigación. Y ante la pregunta de varios de nuestros oyentes de Descubriendo con respecto al libro de Urantia, porque como son buscadores, pues llegan y tocan muchas cosas en la búsqueda, que podemos aportarles, no de manera determinante, y es que de acuerdo a la visión de Descubriendo, que está muy sujeta al plan estelar, que hemos venido estudiando hace mucho tiempo, distancia bastante en puntos críticos. Hay puntos en común, claro, por supuesto. En el tema del universo central hay muchos puntos en común. El tema de la jerarquización es un punto también un poco desviado, si bien hay una organización estelar que promueve el equilibrio dentro de los universos,
pues también resulta en algunos momentos en Urantia como muy estricta, ¿no? En las jerarquías, cosa que pues no iría acorde a la libertad y al albedrío. Y en esos puntos que se discrepa hay un punto clave, que es el punto de la denuncia del plano oscuro, de las herramientas espirituales o propósito espiritual traído por el Cristo y como eje central de todo el plan profético, y por supuesto el tema hacia futuro con el plan profético no es tocado. Sí, no. Entonces esos elementos, esos tres elementos, a nosotros nos llama la atención que no se destacan allí, y sí se habla mucho de ciertas cosas que llenan El intelecto. el intelecto de las personas, sobre todo el buscador termina apasionándose con términos sofisticados que podrían estar haciéndole creer que está ante una verdad del universo, ¿no? Pero lo que realmente está ocurriendo es un alejamiento del principio más básico para la transformación en un momento de ascenso espiritual que también niega en los 7 días de creación. Ahora, además la revelación, entre comillas, porque, bueno, según la investigación nuestra, tiende más a ser una manipulación. Cuando vemos todo ese conocimiento condensado dentro de ese libro, pues el buscador piensa de que es un conocimiento propio de quien lo reveló a la humanidad, es decir, de esa entidad extraterrena o de la organización Urantia. Pero yo diría que es una recopilación de conocimientos que incluso ya fueron dejados hace mucho tiempo en la humanidad. Si hablamos de la estructura universal, hombre, habría que ir a Hermes, y Hermes habla mucho de eso, y muchos otros mensajeros. Entonces, quizás nos dejamos deslumbrar porque está todo condensado en un documento, pero es un conocimiento que ya fue esparcido. Solo que aquí se agrupa, pues se hace pues toda esa escena, ¿no?, de la canalización, que seguramente así fue, pero que es bastante dudosa, ¿no? La luz no se manifiesta de esa forma. Pues para mí es claro, y es lamentable de que muchas personas prefieran ese tipo de espectáculos, o sea, ese tipo de canalizaciones, de rituales donde hay que apagar las luces, prender velas, hacer situaciones allí para que llegue el mensaje a través de un iluminado y este iluminado pues lo comparte. Es que hay una parte que a mí me gustaría tocar en este momento, y es que desafortunadamente nos acostumbraron las religiones a que para prestar atención a una revelación tiene que ser de una manera fantástica. Por ejemplo, a nivel religioso se menciona, no podrás hablar o no podrás interpretar las escrituras si no estás iluminado por el Espíritu Santo. Ya, entonces cualquiera que aparezca o que funja como intérprete es porque está iluminado por el Espíritu Santo. Entonces, como tiene esa condición ante los creyentes, porque se proclaman, autoproclaman como esos, entonces la persona que escucha a alguien dentro de esa institución religiosa que tiene ese don de interpretación, le presta atención porque le considera especial por haber sido tocado por el Espíritu Santo. Es decir, una fuerza externa que es la que determina que el mensaje que tú estás diciendo es especial. Es decir, que tu humanidad, tu condición de humano no es suficiente para que algo que tú deduzcas, que tú entiendas y que tú interpretes, dé para ser reconocido. Entonces, por esa razón, muchos aparecen como contactados, como canalizados, para que cuando dicen eso, o tocados por el Espíritu Santo, bueno, la masa que está en la búsqueda espiritual, religiosa o dogmática, pues preste atención. Sí, les crea. Les crea. A lo que nosotros, en el caso de Descubriendo, nosotros ninguno de los que está aquí ha sido tocado por fuerzas especiales. Es más, alguna vez alguna persona me habló sobre que si yo había tenido Alguna revelación. Yo le dije, tanto que yo cuando me acuesto, yo recuerdo al día siguiente. Yo sí sueño con bobadas. Entonces, lo digo para no querer aparecer ante los oyentes como una persona ¿no? Un ser humano común y corriente, y los que estamos aquí sentados tenemos esa condición. Y entendemos que las verdaderas revelaciones interiores se dan en la medida en que se haga un trabajo de limpieza de los pensamientos y de las emociones. Allí serás contactado no por una fuerza extraterrena, sino por una esencia de verdad que está contenida en todos los seres humanos, que se aísla, que se ahoga, que se aparta cuando estamos llenos de pecado, de corrupción y de perversidad. Entonces, incluso yo lo toqué hace muy poco, en una frase, cuando hablaba de las diferencias, para hacerme entender, entre la invocación y la evocación. Cuando invocamos entes espirituales, estamos hablando de que estamos abriendo la puerta a seres oscuros, de tinieblas, que son los que están a nuestro alrededor.
Pero cuando queremos recurrir a la verdadera espiritualidad, eso no es un tema de invocación de fuerzas externas. Se trata de una evocación de esencias, de inteligencias que contenemos interiormente. Es decir, fuimos dotados desde la creación con la inteligencia que estamos buscando que nos toque, que nos contacte. Pero no se da en la medida en que nosotros sepamos evocar. ¿Evocar qué es? Recordar lo que se trae. Y para recordar hay que limpiarse. Entonces, a lo que te limpies, estás evocando la sabiduría interior y no necesitas ningún tipo de invocación en un tipo de espiritualidad bastante ausente. Y esto es lo que podría estar diciendo lo que dijo Salim sobre el contacto del bello durmiente. Yo le llamé bello durmiente, ¿no? Para que no se me olvidara el tipo que fue canalizado y que le dieron todo esto y que un montón de gente se sentó a escribirlos como si hubiese sido pues una revelación directa del Padre Eterno. A lo que también podría haber sido una historia para justificar que ese libro fue una revelación. Conclusión, ¿revelación o manipulación? Para mí es una revelación, pero no corresponde a una revelación de el mensaje estelar. Ese que hace mucho tiempo se ha traído para el planeta Tierra y su humanidad para el ascenso. Y dentro de esa revelación, que lo es, pero dentro de una fuerza que no corresponde al plan estelar, al final lo que busca es una manipulación y distorsión del mensaje para que la humanidad no ascienda. O sea, que termina siendo una revelación manipuladora. Ah, exactamente. Lo has concluido muy bien. Porque mira lo que dice Mirta Llanos Marín. Mirta Llanos Marín. Saludos a la mesa desde Perú. Muy cierto el análisis que hacen de Urantia. Probablemente Mirta fue una estudiosa del libro de Urantia y escuchando pues el análisis que acabamos de hacer, no con base a un estudio extenso del libro, y tenemos que ser honestos en eso, sino con base a un estudio extenso que hemos tenido por muchos años del plan estelar. Ese es el que nos permite tomar este y otros documentos y encontrar las cosas que no concuerdan con precisamente ese plan. Muchachos, para finalizar. Bueno, como conclusión, recomendar esos pasos que nos dijo Salim, ¿no? Para identificar una verdadera revelación de connotación positiva que nos lleva a trascender, tener en cuenta el proceso de que nos deben aclarar todo el proceso de invasión y nos deben presentar la profecía como ese mecanismo que nos da esperanzas y nos da herramientas para salir de toda esta conmoción y de toda esta pues manipulación en la que se nos ha sumergido. Trinidad, bueno, ¿cómo te sentiste en tu debut en Descubriendo? Bueno, bien, bastante cómoda con la mesa de trabajo. Y bueno, yo puedo concluir el tema de hoy, es que indudablemente lo que hablamos aquí tiene mucha lógica. Todo lo que hemos aprendido a través de las charlas, de las conferencias, lo que dice Salim, de cómo podemos identificar, sobre todo las personas que estamos iniciando este proceso del conocimiento, lo que es de la luz, de lo que es de las tinieblas, nos va a servir mucho. Y bueno, y lo que yo podría concluir pues de la investigación que hice y que hicimos con la mesa de trabajo es que alguien lo decía ahí en los comentarios del grupo, o sea, el conocimiento que se te es dado gratis se da. Entonces, detrás de todo esto, yo veo mucho manejo de dineros en Urantia, exactamente, en esa organización. Sí, porque Descubriendo, imagínense. No, aquí no. Mejor cambiemos de tema. Sí. Y eso pues me llama mucho la atención para poder identificar de lo que es de la luz y de lo que es de las tinieblas. Bueno, y a propósito de recursos, hemos dispuesto ahí en nuestra página un botón de donación, porque tenemos la intención de renovar equipos, de renovar y hacernos más profesionales, sobre todo en el tema de videos, y necesitamos el empujón ahí. Entonces, lo que ustedes puedan donar de $1, en Colombia $1 son 3.000 pesos. Eso sirve porque hasta para un cable que a veces se daña, a veces no tenemos, ¿no? Y ahí 3.000 pesos nos servían para comprar el cable. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, el conocimiento se debe transmitir sin ningún tipo de interés, porque transmitir el conocimiento es la necesidad, después de haberlo comprendido, de que las cosas cambien en el planeta y de que esa fuerza oscura de manipulación deje de estar engañando a la humanidad, como nos engaña y nos quiere seguir engañando.
Y cuando se comprende el mensaje realmente de las estrellas, surge la necesidad interior de compartirlo. Claro que por supuesto hacerlo significa hacerlo con nuestro propio tiempo y con nuestros propios recursos para lograr que se cumpla la tarea. Ronald. Bueno, yo a modo de conclusión diría que en todo este proceso de búsqueda, donde el buscador se ve enfrentado o se encuentra con un supermercado de información, yo he aprendido algo, y es que todo aquel conocimiento que no entrega herramientas de avance espiritual para el ser humano no tiene ningún sabor de verdad ni nada que se le parezca. Está hecho para desviar. Está hecho para desviarnos del propósito real que tenemos como seres humanos. Muy bien. ¿Ya? Salim, para despedirnos de los oyentes. Sí, ha sido, pues se ha aprendido mucho. Yo el libro, como lo decía, no me lo he leído, he visto resúmenes por allí, lo que aquí los compañeros han compartido. Ahora te lo llevas y lo lees. Sí, ahí me voy a demorar un rato. Oye, pero tú leyéndolo, rompiste una de las reglas de la fundación, ¿no? Que era leerlo en grupo. ¿Tú lo Totalmente. Totalmente. No eres digno. ¿No lo leíste? No lo leí en grupo solo. Bueno, no eres digno de la fundación. No tenías con qué pagar. No, sí, las conclusiones que hemos sacado importantes, porque sobre todo a esta hora, con tanta información en la internet, que se puede convertir la internet en una herramienta de doble filo, podemos encontrar muchas respuestas, pero también mucha confusión. Es importante que entendamos que el conocimiento de la verdad ya está sobre el planeta y no fue traído hace poco, ha venido llegando durante miles de millones de años. Y el condensado final o el contacto final en los años 70 lo hicieron pues, los mensajeros de las Pléyades, como ya hemos hablado muchas veces. Y de ahí muchos hombres que se han dado a la tarea de difundirlo, de interpretarlo, de compartirlo, para que ese saber no se pierda más en el tiempo, ¿no? Como anunció la profecía del país al norte del sur. No se perderá más en el tiempo mis enseñanzas. Entonces hay que buscar ese saber, hay que buscar ese conocimiento. El conocimiento que, como decía Ronald, nos entrega herramientas espirituales, pero sobre todo nos devuelve un propósito de existencia. No el simple hecho de tener conocimientos intelectuales que ayudan para entender algunas cosas, pero no te devuelven esa esencia de que tú te identifiques cuál es tu parte dentro de la creación. Entonces, ese mensaje ya llegó y es el que nosotros aquí pues invitamos a los oyentes a que busquen, que sientan, que abran su corazón para que puedan encontrarlo. Bien, el último video, El Callejón Sin Salida, de fecha antigua. Ese es un mensaje estelar entregado en los años 70, que habla precisamente de eso, de que se nos han entregado conocimientos tras conocimientos y bueno, aún seguimos en esa misma situación. Porque nos distraemos. Exactamente. ¿Cómo es que no estás deprimido? Solo estás distraído. Claudia Paz dice, qué bueno que tenemos presencia femenina hoy. Gracias por el tema. Me vuelve el alma al cuerpo. Sí, para nosotros también. Y esto estaba muy lleno de testosterona descubriendo. hacía falta un toque de... ¿Cómo que se llama? De feromona. El feromona. De Progesterona. Eso, progesterona. Bueno, nos vamos. Gracias, amigos oyentes. Son las 9 en punto. Recuerden que pueden escuchar el programa en diferido el próximo martes a las 9 de la noche, o también pueden verlo a través del canal de nuestro compañero William Matamoros. Él lo cuelga en su canal Despierta, este es el tiempo. Hoy estamos transmitiendo en Facebook, él lo monta en YouTube, pero también el audio queda montado en la sección de audios de la página descubriendo.com.co. Para si lo quiere escuchar, lo puede descargar desde su celular y allí, mientras trabaja, puede escuchar. Muchos oyentes nos piden también el audio porque les gusta descargar ese audio. Bien, recuerden que el próximo viernes estaremos nuevamente con ustedes, pero ya en televisión, Descubriendo Televisión. Cada 15 días vamos turnando. Correspondía el turno en esta oportunidad a radio, así que el próximo viernes estamos en televisión con un tema bastante interesante. Y recuerden que este será por YouTube. Si no se han suscrito, háganlo para que les llegue la notificación activando la campanita de la misma cada vez que iniciemos o colguemos un programa. Gracias por estar con nosotros y recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad.
Descubriendo.